Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 25 de abril, queridos hermanos, celebramos en la iglesia la fiesta de San Marcos, evangelista. Su nombre es Juan Marcos, lo que ya indica una doble identidad. Judía por una parte, el Juan, pero además una cierta helenización, es decir, influencia de la cultura griega, de allí el Marcos. Era de una familia oriunda de Chipre, como la de su primo Bernabé, y la casa de su madre en Jerusalén estuvo a disposición de la primera comunidad cristiana. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, encontró a la comunidad cristiana reunida en esa casa. Y no lo sabemos con certeza, pero algunos estudiosos bíblicos parecen estar de acuerdo de que fue en esa habitación, en la casa de la mamá de Juan Marcos, donde Jesús celebró la última cena. Pero además, todavía queda la duda de si era Marcos el joven que escapó en el huerto cuando detuvieron a Jesús, aquel joven que dejó atrás el manto. Lo que sí sabemos es que fue compañero primero de Pablo, después, por motivos que no tenemos muy claros, deja a Pablo para acompañar a su primo Bernabé, y más tarde se va a convertir en compañero de viaje de Pedro. Por eso muchos insisten en que si Lucas es el escritor de Pablo, Marcos lo es de Pedro, y el primer evangelio escrito se lo debemos a él. Y la tradición dice que fundó la comunidad cristiana de Alejandría en Egipto, aunque su sepulcro está en la basílica que lleva su nombre en Venecia, en Italia. La primera lectura de hoy es un trozo de la primera carta del apóstol San Pedro. En ella, Pedro llama a Marcos su hijo y da unos buenos consejos a los hermanos para que caminen siendo buenos seguidores de Jesús antes de llegar a la gloria eterna. De allí la necesidad de tener buenos sentimientos, de cuidarse, de no ser soberbios, porque la humildad cristiana, que siempre camina por la línea de la verdad, es la que nos dice que nadie es más que nadie en dignidad, y que nuestra gran común dignidad es la de ser hijos de Dios y hermanos unos de otros. De allí que debemos nosotros tomar muy actualmente estas recomendaciones que Pedro da a aquellos primeros discípulos. Y el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, nos recuerda las consignas que da Jesús a los apóstoles antes de subir al cielo: que vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Un coherente encargo que Jesús da a aquellos que deben ahora continuar con la tarea que Él inició. Y lo hemos venido hablando en este tiempo de Pascua, queridos hermanos. El Espíritu del resucitado es el que sigue actuando en la iglesia y el que sigue
ayudándonos a extender la buena noticia por todas las naciones. Todos deberíamos ser evangelistas. Todos debemos anunciar a tiempo y a destiempo la buena noticia de Jesús. Marcos le dio a la iglesia un ejemplo singular, pues con un estilo sencillo y concreto, con más hechos y milagros de Jesús que discursos, nos ha dejado escrita la buena noticia que la comunidad cristiana viene leyendo desde hace 2000 años. Marcos es quien nos transcribe por primera vez las cosas que Jesús ha realizado, no en una crónica histórica, sino más bien a partir de un género literario que se llama evangelio o buena noticia. Y lo que Marcos quería era presentarnos a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Hacia el final del libro que él escribe o el evangelio, esas mismas palabras las pone en boca de un centurión romano. Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Cuánto bien nos ha hecho Marcos, llenándonos de alegría y animándonos al seguimiento de Cristo. Qué hermoso es leer este evangelio que es directo, que no es tan descriptivo como los otros, no es tan elevado como Juan, no es tan descriptivo como Mateo o como Lucas, y sin embargo es el que nos habla más fuertemente de la acción de Jesús en medio de su pueblo. Es lo que nosotros tenemos que imitar cada día, en nuestro propio ambiente, siendo testigos del evangelio, anunciando a todos la salvación de Dios. El amigo con los amigos, los padres con los hijos y los hijos con los padres, los educadores, los responsables de los medios de comunicación, los catequistas, los que trabajamos en la iglesia en diferentes áreas. Todos, de palabra y por escrito, tenemos que anunciar el evangelio. Pensemos hoy que estamos con todo este boom de redes sociales. ¿Las estaremos utilizando para transmitir buenas noticias? ¿Para predicar también allí la palabra del Señor? ¿O nos avergonzamos de utilizar estos medios para dar palabra de vida, palabra que conforta y que consuela, pero no nos avergonzamos de mandar chistes pasados de tono, videos vulgares, expresiones disonantes, imágenes que dejan mucho que desear en manos de un creyente, de un discípulo de Cristo? Tratemos de imitar a Marcos y a todos los demás discípulos de Cristo que no se cansaron de hablar de su buena noticia de salvación. Que Dios les bendiga.